Esta ocasión es un episodio un poco especial, ¿no es cierto, Mili? Tal cual, es especial porque venimos hablando propósitos, de metas, de objetivos, de hábitos, pero lo que no se dice y normalmente no se habla es qué pasa cuando las emociones intervienen, ¿no? Cuando un factor externo, llámese persona, llámese situación, nos impide continuar con lo que teníamos pensado, programado. Hicimos todo, venimos a desarrollar el hábito, pasa algo y tiramos todo por la ventana. No tenemos ganas de hacerlo, procrastinamos, nos cansamos, nos desmotivamos. ¿Qué pasa cuando una emoción nos bloquea? Es como la miniserie que va enseguidilla, ¿no? Y en este episodio tenemos a una invitadísima, especializadísima psicóloga. Y nada, les vamos a dejar, por supuesto, las partes más relevantes del taller en vivo que hicimos con Katia para que puedan introducirse un poco en el tema, y si quieren la parte más extensa donde hacemos todo lo que es una práctica en vivo y hablamos sobre experiencias más personales, pueden encontrar el link en la descripción del podcast o pueden ir a nuestro canal de YouTube que es ClapQ. Entonces, para no extendernos, los dejamos con el taller gratuito en vivo sobre gestión emocional y mindfulness. Tiempo fuera surge la necesidad de transmitirte que para convertirte en un profesional no solamente tenés que enfocarte en el estudio. Y de poner en evidencia que no estás solo y que hay otros estudiantes en tu misma situación. Somos Mili Pastore, ingeniera especialista en neurociencia y gestión del tiempo. Y Milo, estudiante universitaria y representante del Club Team. En este podcast te vamos a regalar tips, entrevistas y anécdotas para acompañarte a conectar con el profesional que querés ser. Comencemos con tu Tiempo Fuera. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo soy Katia Rosenbaum, soy psicóloga integrativa. Me hago llamar psicóloga integrativa porque no adhiero a un modelo específico de psicoterapia, sino que trabajo con una mirada bastante holística, pero si tengo que decir un enfoque terapéutico, digamos, de predilección con el que trabajo, es lo que es terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia de tercera ola, que son estas terapias que surgieron en los últimos 30 años, 20 años, a raíz, ¿no? Es una terapia contextual que deriva de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que quizás es un poquito más conocida. No voy a entrar en detalles, pero ahí para que se sepa eso. Y en mi carrera, ¿no? El recorrido que he hecho fue especializándome, ¿no? En lo que es gestión emocional y mindfulness, que son como las herramientas principales con las que trabajo, ¿no? Ir construyendo la mejor versión de cada uno que una pueda hacer. Bien, genial. Katu, hablando de gestión emocional y mindfulness, si bien esto ya lo hemos dicho en un vivo previamente, creo que hay algo que es importante como separar por el hecho de que normalmente se confunden estas cosas. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué son las emociones? Esta es una pregunta que a veces es muy gracioso, ¿no? Porque son tan parte de nuestra vida en el día a día y sin embargo, por ahí la mayoría de las personas, ¿qué son las emociones, no? ¿Qué es un pensamiento? Las emociones, así como por definición, son respuestas psicofisiológicas, o sea, generan, bueno, una respuesta a nivel cognitivo, a nivel mental y también a nivel físico, ¿no? A nivel de las sensaciones físicas que tenemos ante cualquier estímulo que puede ser un estímulo interno, un estímulo externo, ¿no? Es decir, una misma emoción puede desencadenar otra emoción, un mismo pensamiento puede desencadenar una emoción, ¿no? Como estímulos internos, y estímulos externos como todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Cualquier cosa que escuchemos, que veamos, que sintamos, que toquemos, ¿no? Puede desencadenar una respuesta emocional. ¿Y qué diferencia podríamos decir que hay con los sentimientos? Pues como es muy delgada la línea ahí, lo solemos mezclar, entonces creo que está bueno aclarar los conceptos ahí. Tal cual, esperaba, ¿no? Que me preguntes eso, porque yo decía, claro, si yo defino una emoción también me queda medio como, ok, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en realidad aparecen los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene que ver justamente con la interpretación que hacemos de eso, ¿no? O sea, como seres altamente inteligentes, ¿no? Acá es donde nos diferenciamos de los animales, ¿no? Los seres humanos tenemos la capacidad de interpretar nuestras emociones, nuestras sensaciones más primarias, ¿no? Que compartimos por ahí con los animales. Digo, los animales también pueden sentir miedo o alegría, ¿no? Que uno dice, ay, no, mi perro que tiene emociones, mi perro. Claro, está, pero por ahí no las
las interpretan, no hacen este salto en donde, esto significa que mi mamá cuando era chica me dijo una cosa y entonces pienso que, ¿no? Como todo eso es específicamente humano, y esa es como la diferencia entre emociones y sentimientos. Bien, ahora yo quiero preguntar desde el lado más mundano de que no entiende nada, si se pueden manejar las emociones, ¿no? Acá me gusta, ¿no? Esto que siempre digo, ¿no? De la palabra manejar. Está buena, igual digo, todas las palabras siempre son medio controversiales. A mí me gusta mucho usar la palabra gestionar justamente por eso, porque nos marca una diferencia con lo que es controlar, ¿no? O sea, las emociones no las podemos controlar en términos de, quiero que estén, no quiero que estén, ¿no? Como si fuera un switch de prender y apagar, no, esta emoción no me gusta, entonces la apago. Lo que sí podemos hacer justamente es manejarlas, gestionarlas, es decir, empezar a darnos cuenta cuando aparecen, por ahí en un grado más leve. Entonces si yo me doy cuenta antes de que explote, de que la emoción sea muy fuerte, digamos, puedo anticiparme un poco a lo que se viene. Entonces lo que hacemos con la gestión es pensar en la frecuencia, en la intensidad, y esas sí son las cosas en las que podemos intervenir, justamente lo que sería gestionar nuestras emociones. Genial. Algo más que quiero preguntar, que es algo que nos preguntaron, ¿qué tiene que ver la gestión emocional con el mindfulness, no? Porque es como mindfulness, meditación, es como que hay un concepto medio raro, medio mezclado por ahí. Como la manera más sencilla de pensarlo es entender que el mindfulness podría ser como un camino, una herramienta para aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? O sea, el mindfulness en sí mismo es una disciplina, una filosofía, ¿no? Hay quienes lo definen hasta como una psicología quizás, pero tiene que ver específicamente con lo que es la bajada del budismo, ¿no? Del todo el conocimiento de Oriente a Occidente. Es decir, se le quita la parte religiosa y se trata de aplicar todos los conocimientos más concretos en Occidente, ¿no? De una manera laica. Ahora, lo que tratamos de hacer con mindfulness, digo, no es exactamente meditación, y es como, sí, pero no. O sea, en realidad la meditación es como la parte formal del mindfulness, pero el mindfulness es una actitud, una mirada, ¿no? De cómo acercarte a la vida, ¿no? Que tiene que ver con esta mirada libre de juicio, con curiosidad. A mí me gusta mucho usar la palabra o la frase como ojo de exploradora, ¿no? O en mindfulness concretamente se utiliza mente de principiante, ¿no? Como esta inocencia con la que podemos acercarnos a las cosas, que claro, muchas veces con el correr de los años, por cómo funciona el cerebro, ¿no? Obviamente, porque tenemos un registro y tenemos una memoria, y la memoria está al lado, o sea, el hipocampo, que es donde está la memoria, está al lado, o sea, rodeado, no al lado, rodeado por el sistema límbico, que es donde está, digamos, el sistema emocional. Claro, evaluamos los eventos, interpretamos los eventos en función de todo eso, ¿no? De nuestra experiencia, de todo lo que hemos vivido. Entonces, está bueno como ir desarrollando esta mente más curiosa, más inocente, como decir, a ver, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Como, ¿con qué me estoy encontrando? ¿Será que por ahí lo que estoy pensando no es tan así, que quizás es un poquito distinto? ¿Puede haber otra interpretación de los hechos que quizás no se me ocurra? Y eso es mindfulness. Ahora, esto, o sea, desarrollar esto en tu vida te ayuda a crear espacio, ¿no? Como a poner distancia un poco de lugar entre esto que decíamos, ¿no? De las respuestas psicofisiológicas, ¿no? Es decir, entre los estímulos que nos ingresan y lo que percibimos, y las respuestas entonces que terminamos dando, ¿no? Tal cual, y sumémosle el estrés del estudiante a tengo que llegar, rindo, todos los temas que tengo que estudiar es como, y viniendo a eso y tocando todo el tema del que venimos hablando, y que también lo que nos trae acá como profesionales, en tu caso desde el lado de la psicología, y en el mío del lado de, chicos, créanme, soy ese profesional que estaba contando acá tú, de los títulos del estrés, donde el cuerpo me pasó factura y terminé cayendo en, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Porque ya las pastillas y la medicina normal no me está ayudando. Llego a la gestión emocional, llego al mindfulness y les puedo asegurar que me cambió la vida. Entonces digo, ¿por qué esperar a ser ese profesional estresado y formar parte de todos esos que están ahí, ¿no? Sino aprenderlo desde ahora, que mientras más joven es mejor para aprender las cosas. Creo que es una súper herramienta y por eso queremos compartirlas. Pero lo que nos trae acá, que decía al principio como profesionales, es que nos digas cuál es el lado
científico, por así decirlo, porque todo es como, suena muy holístico, ¿no? Vamos a empezar pensando qué es la inteligencia emocional, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia emocional, bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay varias definiciones, ¿no? Hay distintos modelos y distintos autores que hablan sobre inteligencia emocional. Y para que sepas, por si querés investigar luego, por si te interesa, la definición de inteligencia emocional con la que yo trabajo es un modelo propuesto por Salovey y Mayer, que son dos neurocientíficos pioneros en el área, ¿no? Son quienes de hecho acuñaron, es decir, que son los primeros que propusieron el término de inteligencia emocional, y es un modelo que tiene bases neurobiológicas, ¿no? En el cerebro de cómo se va definiendo este concepto. No voy a entrar en detalles, pero la inteligencia emocional, según estos autores, tiene 4 niveles, y cada uno de estos niveles está apoyado en las bases neuronales de cómo funciona nuestro cerebro. Estos autores la definen como la capacidad para procesar la información emocional correcta y eficientemente, ¿no? Incluyendo lo que es la información relevante para el reconocimiento. Acá cuando hablamos de reconocimiento hablamos de identificación, ¿no? De darnos cuenta. La construcción, cuando hablamos de construcción hablamos de esta parte de comprensión, de cómo interpretamos nuestras emociones, y la regulación de las emociones propias y las de los otros, ¿no? Esta parte ya de, como decíamos, de la gestión. Entonces, también nótese que hablamos de emociones propias y las de los otros, es decir, que no tiene únicamente que ver solo con el mundo interior de uno, sino que también estamos en contacto con los otros. Vamos a pensar un poquitito por qué, ¿no? Las competencias socioemocionales serían importantes. Y cuando hablamos de competencias socioemocionales estamos hablando de aquellas habilidades, ¿no? Que nos permiten desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Y que tienen por objetivo, y acá ya nos vamos a meter un poquitito más en el ámbito educativo, tienen por objetivo una educación más integral, ¿no? Hablamos de que no solo es importante desarrollar las competencias intelectuales, sino que también es una parte fundamental de nuestro aprendizaje, de nuestra educación, pensar en las competencias emocionales, ¿no? Para lograr un desarrollo más saludable. A ver, yo me recibí a los 24 y empecé a investigar sobre inteligencia emocional por ahí un año antes, ¿no? Cuando empecé a investigar para mi tesis de grado. Entonces podría decir que hasta mis 23 años las emociones eran un campo o una experiencia completamente desconocida. Y lo único que eso provocaba, y no sé, acá está bueno mirar adentro a ver si te sentís reconocida, reconocido, ¿no? Que ciertas emociones estuvieran más presentes de forma más constante en mi vida, y de alguna manera que me limitaran o que me condicionaran en mi relación con el mundo, en mi relación con las personas, con mi familia, y también me limitaba en mi proceso, ¿no? Y acá está la parte educativa, ¿no? En mi proceso de aprendizaje, de desarrollo personal y profesional. Y no sabía lo que eran las emociones, ¿no? Pero no solo las emociones, sino los pensamientos, ¿no? Que antes decía también, ¿no? ¿Qué es un pensamiento, no? Y no sabía lo que era, ¿no? Un pensamiento está ahí y ya está, ¿no? O sea, si está ahí, le tengo que hacer caso, porque si surge de mí y está dentro mío, ¿no? Si está dentro de mi cabeza, entonces, ¿cómo me lo voy a cuestionar? Y ahí es donde aparece la dificultad, ¿no? Ahí cuando no puedo generar espacio, ¿no? Como decíamos, ¿no? Entre los estímulos que recibo y lo que interpreto de eso, lo que entiendo, no puedo configurar por ahí una realidad que sea más cercana a lo que está ocurriendo a veces. Justamente decía esto de generar espacio entre lo que surge o los estímulos que recibimos y la interpretación que hacemos de eso, mi entendimiento de lo que está sucediendo, a eso es a lo que apuntamos cuando, ¿no? Con esto del mindfulness. Es decir, que, como decía antes, ¿no? El mindfulness está dentro de lo que es el aprendizaje socioemocional, es una de las habilidades o de las actitudes que buscamos desarrollar. Y acá, bueno, vamos a pensar que el aprendizaje socioemocional se basa en 5 áreas. ¿Por qué puse esta investigación acá, no? Porque quería hacer un especial énfasis, ¿no? En esto, como decía Mili, de que muchas veces creemos que todo esto, ¿no? Como, no sé, son 2 budas, ¿no? 2 hippies en una montaña que se pusieron a charlar sobre, ay, ¿qué son las emociones? Y la realidad es que nada más lejos de eso. O sea, hay un montón de investigación y hay un montón de evidencia científica sobre los cambios que se producen a nivel cerebral
cerebral, a nivel conductual, a nivel emocional, ¿no? Y todo esto está investigado. Entonces, bueno, dentro de estos 5 niveles decimos que tenemos la autorregulación, que hablamos acá de gestionar las propias emociones y las conductas, ¿no? Nuestros propios comportamientos para alcanzar nuestros propósitos o nuestros objetivos. Hablamos de conciencia social, teniendo en cuenta lo que es mostrar entendimiento, empatía, ¿no? Hacia los otros. Las habilidades sociales, acá ya nos referimos a construir vínculos más positivos, trabajar en equipo, ¿no? Lidiar de forma por ahí más efectiva con los conflictos, que una vida sin conflictos no es vida, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Decidir ética y constructivamente sobre el comportamiento personal y social. Y la conciencia individual, ¿no? El ser consciente de mí misma, ¿no? Poder reconocer mis propias emociones, mis valores, saber cuáles son mis valores, ¿no? Así como también poder identificar mis propias fortalezas y debilidades. Entonces traje esta frase que dice, ¿no? Así: las emociones pueden facilitar o impedir la educación académica de los niños, la ética de trabajo, el compromiso y el éxito escolar. Pero yo acá pensé, ¿no? Si nosotros reemplazamos la palabra niños por personas o humanos, y en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando del rol que tienen las emociones, ¿no? En nuestro rendimiento académico, nuestro compromiso, ¿no? Con nuestro trabajo. Entonces, en muchas ocasiones infravaloramos, ¿no? La importancia de nuestro aprendizaje socioemocional, ¿no? Cómo de importantes realmente son las emociones en nuestra vida, ¿no? Como lo que decía antes, nos gobiernan cuando no tenemos conciencia de ellas, como en cambio podemos vivirlas, trascenderlas, explorarlas, ¿no? Este es como uno de los objetivos, si quisiéramos decir, ¿no? ¿Qué información me está aportando una emoción, ¿no? Y desde esa perspectiva avanzar. Y nótese, acá, ¿no? Hago un mini paréntesis, que estoy hablando de qué información me dan las emociones, es decir, no son ni instrucciones, ni obligaciones, ni mandatos, son simplemente una información que yo puedo tener en cuenta, que está bueno tener en cuenta para ver cómo quiero actuar, ¿no? Pero no tampoco siempre le tengo que hacer caso a todas mis emociones, ¿no? Eso sería impulsividad. Creo que hasta ahí más o menos uno podría entender, ¿no? Cuando actuamos desde la emoción impulsivamente sin reflexión. Entonces, fíjate que las emociones son algo increíble, ¿no? O sea, son lo que te conecta con el mundo, ¿no? Imagínate incluso que no tuvieras emociones, ¿no? ¿Cómo sería tu mundo si no tuvieras emociones? Primero serías un psicópata, eso seguro, ¿no? Porque no podrías conectar con el dolor ajeno, por lo que ninguna emoción sería transferible, no podrías sentir nada. Incluso podrías hacer daño sin darte cuenta o sin sentir que estás haciendo daño, y te podrían hacer daño a vos, también sin sentir que te están haciendo daño. Imagínate cómo sería vivir una vida sin emociones en ese sentido, ¿no? La vida con emociones es imprescindible, es lo que nos conecta con el mundo, como decía, lo que nos hace comprender el mundo, lo que está ocurriendo en él. Entonces ya el tema no es tanto, como decía al principio, que si quiero tener una emoción o no quiero tenerla, que si aprieto el botón de prendido y apagado, ¿no? El switch de quiero esta emoción, no quiero esta otra, sino cómo me relaciono con esas emociones, ¿no? Ahora, una cosa más sobre esto, ¿no? No todas las emociones que experimento me conectan con la realidad, ¿no? A veces simplemente son emociones que surgen por estímulos que son internos. Por ejemplo, un pensamiento puede generar una emoción, pero un pensamiento puede estar desconectado de la realidad, y aún así, por ahí, ¿no? Como ejemplo, puede generar una emoción de ansiedad. Esta idea, ¿no? Pensándolo en el ámbito educativo, me aparece este pensamiento: no, me va a ir mal, no llego, voy a desaprobar. Y ese pensamiento genera una emoción que es la ansiedad. Acá, si estuviéramos en vivo, en grupo, diríamos, ¿a quién le pasó esto alguna vez? Y todos levantamos la mano, ¿no? Pero eso después te impide avanzar, ¿no? En el proceso o focalizarte en él, ¿no? Es decir, me tengo que concentrar, tengo que sentarme y estudiar, a ver si llego o no. Y de hecho, esta ansiedad después puede generar más pensamientos negativos que se retroalimentan en más emociones desagradables, ¿no? Ahí es cuando se arma una especie de loop, ¿no? Y donde decimos, bueno, si esto es muy recurrente, pasa muy seguido, realmente te imposibilita, te frena a rendir materias, postergás exámenes, etc. Bueno, por ahí está bueno consultar con
con un profesional o buscar nuevas herramientas, justamente por ahí empezar a meditar, buscar otras técnicas de estudio con alguna música que te ayude a concentrarte, ir explorando opciones, siempre hay opciones. Y como conclusión decimos que claro, que la educación emocional, que hasta ahora ha sido bastante infravalorada, incluso podríamos decir nula en cualquier ámbito educativo, ¿no? Como decía hace un ratito, ¿no? Como cuándo, quién o dónde, ¿no? Cómo te hablaron de las emociones. Algún privilegiado puede ser que sí. Para cerrar un poquitito, quería nombrarles una serie de evidencias científicas, ¿no? De la inclusión del mindfulness y el aprendizaje socioemocional en centros educativos, que antes había dicho, ¿no? Que les iba a traer unas evidencias, pero que está bueno pensar, ¿no? Extrapolarlo al aprendizaje socioemocional en la vida misma, ¿no? El desarrollo de la inteligencia emocional en la vida misma en general. Entonces, una de las cosas, ¿no? que nos ayuda es en el desarrollo de la atención y la concentración, ¿no? Pensemos que el mindfulness tiene 2 alas o 2 líneas principales de trabajo, y una y la más conocida y la que más vende también, ¿no? La que a la gente más le interesa, le atrae, justamente porque vivimos en un paradigma de la productividad y del éxito, ¿no? Entonces, y del trabajo. Entonces, es el desarrollo de la atención y la concentración. Ahí cuando a la gente le hablamos de mindfulness es como, sí, yo necesito más foco, necesito más concentrarme. Entonces a la gente le encanta, pero es una verdad. Digo, muchísima gente comienza a meditar justamente para poder desarrollar, ¿no? Para ayudarles a desarrollar la atención y la concentración. Sin embargo, también nos ayuda a aumentar la capacidad que tenemos de regularnos emocionalmente, ¿no? A nosotros mismos. Emocionalmente, y digo acá, también nuestros pensamientos y nuestras conductas, ¿sí? Cuando hablamos de autorregulación en general, no necesariamente específicamente hablamos solo de regulación emocional. Mejoran también acá las funciones ejecutivas, ¿no? La memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio. Las funciones ejecutivas son las habilidades más superiores, humanamente hablando, ¿no? Que están en el lóbulo frontal del cerebro, y que son estas habilidades que nos permiten planear, anticipar, ¿no? Bueno, la memoria de trabajo es lo que nos permite sostener en la memoria una idea o un concepto mientras estamos ejecutando una tarea. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad, ¿no? De poder cambiar muchas veces, ¿no? de lo que estamos viendo, pensando, poder redirigir hacia otro lugar, hacia otro estímulo. Y el control inhibitorio, que lo que decía antes, ¿no? De la impulsividad, bueno, el control inhibitorio justamente es el que nos permite decir como, ¿no? Como me freno, no estoy segura, voy a esperar un ratito, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis pacientes, cuando caen en, viste, por ahí una respuesta muy rápida en un mensaje, ¿hubiera pasado algo si tardabas 1 hora en responder? ¿No? Como, ¿qué pasa si vos recibís ese mensaje que no te gustó, lo lees, lo procesás, soltás el celu y dejás que pase un rato, te pones a hacer otra cosa, y en 1 hora, en 2 horas, ¿seguirías queriendo responder lo mismo de la misma manera? Aumenta entonces también la capacidad de gestionar emociones más complejas, ¿no? Las emociones difíciles. Tengamos en cuenta que las emociones como la alegría, la paz, la serenidad, no necesitamos gestionarlas. Aumenta también la conducta prosocial, ¿no? Esto que hablaba antes de la parte de habilidades sociales, ¿no? La empatía, la amabilidad, la compasión, la comprensión. Mejora el rendimiento académico. Hay muchísimas investigaciones de cómo aumentan los resultados académicos en todos los niveles educativos, y nos ayuda también a prevenir trastornos psicopatológicos como la ansiedad o la depresión. No me quise meter mucho antes en esta parte, ¿no? Cuando hablé de salud mental, pero estamos en un momento mundial, digamos, hoy la depresión es la causa número 1 de enfermedad en el mundo entero. Entonces, desarrollar herramientas desde chicos en la escuela, y bueno, si nos toca de adultos será, para protegernos, ¿no? Para cuidarnos, como decía en un momento Mili, ¿por qué tengo que esperar a ser ese profesional extenuado, con burnout, ¿no? Quemado de alguna manera, si puedo desde ya, a mi propio ritmo, a mi propia manera, ir incorporando por ahí algunas prácticas, algunas micromeditaciones, algunos momentos de
caminata consciente, el mindful eating, ¿no? El comer en silencio, mirando la comida, conectando con los sentidos. Cada uno puede ir encontrando, ¿no? su camino, sus formas para desarrollar estas habilidades, y lo que hay que hacer es justamente lo que a vos te conecte. No hay que seguir una regla fija, ¿no? Hay muchos instructores de meditación o gurús o lo que sea que proponen a veces formas muy esquemáticas, ¿no? De hay que meditar 20 minutos por día, sí o sí en este horario, sí o sí de esta manera. Mi aprendizaje, mi experiencia, mi camino, y lo que siempre trato de transmitir, que además es el factor número 1 de salud mental, es la flexibilidad cognitiva y la flexibilidad en general, ¿no? El poder ir viendo a cada momento de tu vida, en cada etapa, qué es lo que vas necesitando y poder dártelo. Y es una realidad, ¿no? El tema de las emociones es como que estamos acostumbrados, ya prácticamente lo decimos, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Y después, ¿qué contás de tu vida? Ahí no sabes, tengo que rendir, entonces no estás bien. Pero es como, ¿cuándo nos sentamos a preguntarnos? Aunque sea solos, con un amigo, con un psicólogo, si se puede sería como óptimo, pero decir solos. Me siento a pensar, ¿estoy bien? ¿Qué me pasa? ¿Por qué hago lo que hago? Muchas veces no nos damos cuenta, que es lo que decías vos, el conocimiento de las emociones es prácticamente tan nulo. Quiere decir que hacemos cosas por impulso y decimos, ¿por qué hice eso? O hubiese esperado un poco más. O cuando pasa el tiempo, que es como lo emocional que me ha transmitido mi madre en algún momento, cuando yo venía con un caos que, no sé, había pasado cualquier cosa y era todo un mundo, mi mamá me decía, bueno, el año que viene te voy a volver a preguntar y me vas a decir que no era tan importante como te parecía. Y hasta el día de hoy me sigue pasando, ¿no? Hay ciertas cosas que digo, no era tan así como lo pensaba, o no era tan eufórico, tan grave como lo veía. En este tiempo he adquirido ciertas herramientas como para decir, ok, ciertas cosas me pasan o me afectaron porque yo vengo sintiendo o pasando por una secuencia de otras cosas, que por ahí no es responsabilidad de esa persona, obviamente. La persona dice, habla o las cosas pasan, y el cómo uno toma o las herramientas que uno tiene como para procesarlas son las valiosas. No, porque es en fin y al cabo lo que nos termina o no afectando a nosotros mismos. Es parte de lo que también Club Q quiere hacer, promover más esto de conocerse de las emociones, del mindfulness, porque como ya viejitos, como quien dice, desde este lado, que ya pasamos por la etapa estudiantil y por todos esos procesos, sabemos lo valioso que es. Así que muchísimas gracias.